Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura clínica de Derecho de Amparo. Durante la sesión anterior estuvimos analizando lo relativo al auto inicial y los diferentes acuerdos que pueden recaer al escrito inicial de demanda y analizamos de manera particular lo relativo al auto admisorio, es decir, cuando la demanda cumple con todos los requisitos formales que establece el artículo 108 y al no existir una causa indudable de improcedencia, se admite la misma, por lo que se radica el asunto, se señala, más bien se le asigna un número de expediente y se señala fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, requiriéndose a las autoridades responsables su informe con justificación, apercibiéndole de las consecuencias de su no presentación, y en su caso se ordena la apertura del cuadernillo incidental del acto reclamado con las copias por duplicado que acompañó el quejoso, si es que ésta procede a petición de parte, o bien dentro del propio cuaderno principal cuando se trata de la suspensión de oficio y de plano, en cuyo caso de mutuo propio el órgano jurisdiccional deberá acordar. Expuesto lo anterior, durante el presente video entonces vamos a analizar lo relativo al auto de prevención o aclaración de la demanda. Y en ese orden de ideas es importante precisar que entre el auto de desachamiento de la demanda de amparo y el auto de su admisión existe la posibilidad de que al escrito inicial le recaiga otro tipo de proveído judicial, el cual se denomina auto aclaratorio o de prevención, también conocido doctrinalmente como de perfeccionamiento. Este auto tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que del mismo se desprende que la demanda presenta alguna irregularidad o inconsistencia, por lo que el órgano jurisdiccional debe mandar a requerir al promovente para que aclare su escrito mediante el cual formuló la demanda, para lo cual el órgano jurisdiccional señalará con toda precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse cuando, por ejemplo, hubiera una irregularidad en el escrito de demanda. Por ejemplo, se señala como autoridad responsable al juez cívico de la Coordinación Territorial y Procuración de Justicia, sin precisar a cuál de todas las coordinaciones territoriales y de procuración de justicia se encuentra adscrito el juzgado, siendo que existen 70 en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, el órgano jurisdiccional no tiene eh, eh, la certeza jurídica de cuál de los 70 jueces que están adscritos a las diferentes coordinaciones territoriales es el que emitió el acto reclamado. O pudiera suceder que se está reclamando la heteroaplicación del artículo 50 del reglamento de tránsito de la Ciudad de México por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al momento de imponérsele la sanción administrativa dentro del procedimiento substanciado ante el juzgado cívico adscrito a la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia Cuauhtémoc 4. Entonces, en ese sentido, el órgano jurisdiccional no tiene la certeza de quiénes son propiamente las autoridades responsables y cuáles son los actos que se reclaman de cada una de ellas. Y en ese sentido, entonces, se le debe prevenir al quejoso a efecto de que aclare las inconsistencias de su demanda. En ese sentido, entonces, se le debe requerir al quejoso cuando haya omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo.
También se le va a requerir cuando no hubiese acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad con que se ostenta, o el documento que acompañó al escrito inicial de demanda resulta insuficiente para ello. No hubiese expresado con precisión el acto reclamado. Mencionábamos hace un momento que reclama la heteroaplicación del artículo 50 del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, y señala como responsables a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México y al juez cívico adscrito a el programa Conduce Sin Alcohol, el juzgado itinerante del punto de revisión en X lugar, pero no precisa cuál es el acto que reclama de una y otra autoridad. Luego entonces pues no tenemos la certeza de qué le reclama cada autoridad, y en este sentido pues se debe prevenir al quejoso para que aclare dicha situación. También mencionábamos que se le puede requerir cuando no exhibió las copias necesarias de la demanda. No hizo bien su conteo, y resulta que eran 5 autoridades responsables, pero se le olvidó el tercero interesado y el Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de distrito. En ese sentido, entonces, tiene que haber una prevención para que el quejoso acompañe las copias necesarias para poder correr traslado a las partes, a todas y cada una de las partes. Ahora bien, en caso de que no se subsanen las deficiencias irregulares u omisiones de la demanda dentro del plazo de 5 días, esta se tendrá por no presentada. Si se trata de la falta de copias, mencionábamos en otro video que debemos estar a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo, es decir, el órgano jurisdiccional, en caso de que se trate de aquellas materias donde opere la suplencia de la queja, pues mandará a expedir las copias cuando, por ejemplo, este se promueva por más bien a favor de personas que sean menores de edad o incapaces, así como se trate de amparo en materia agraria y se afecten por ende derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando se trate de personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en desventaja social para promover el juicio de amparo, o se trate de materia laboral, precisamente en el caso de los trabajadores, o se trate de la materia penal. En todos estos casos opera la suplencia de la queja. Fuera de estos casos, deberá requerirse entonces al promovente. Y en el caso de la falta de copias para el incidente de suspensión, lo único que va a suceder es que se postergue la apertura del incidente correspondiente. De lo anterior se desprende entonces que el incumplimiento, inexactitud o en su caso escuridad de la demanda de amparo dará lugar a que el juez de amparo requiera al promovente para que en el plazo de 5 días subsane las irregularidades o inconsistencias de la demanda, y la consecuencia de no dar cumplimiento a lo anterior será que la demanda se tenga por no presentada. En cambio, si se cumple con la prevención de la demanda y el escrito aclaratorio no puede, si se desahoga la prevención, el escrito aclaratorio no puede analizarse, desvincularse o considerarse por separado, dado que ambos escritos integran la demanda, por lo que deben considerarse como un solo documento. En ese sentido, entonces, tenemos que, si se le previno al quejoso para que aclare determinada situación,
Deberá acompañar entonces también las copias bastantes y suficientes para que se le corra traslado, no solo con el escrito inicial de la demanda a las partes, sino también del escrito mediante el cual está desahogando la prevención que le mandó el órgano jurisdiccional, pues como ya lo comentamos, ambos escritos deben considerarse como un solo documento. Por otra parte, tenemos que no todos los requisitos son susceptibles de subsanarse, ya que cuando se promueve el amparo indirecto con base en el contenido normativo de los artículos 15 y 109 de la ley de amparo, pues no será necesario que se expresen conceptos de violación, pues los preceptos legales en comento no lo exigen. Esta circunstancia excepcional no debe confundirse con lo relativo a la suplencia de la queja contenida en el penúltimo párrafo del artículo 79 de la ley de amparo, que a la letra versa de la siguiente manera: en los casos de las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de este artículo, la suplencia de la queja se dará ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En ese tenor, entonces, los conceptos de violación son, por así decirlo, el alma o la esencia del escrito inicial de demanda de amparo indirecto, por lo que estos son sumamente indispensables para conocer la pretensión de la parte quejosa, y a excepción de que cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces o los derechos de las partes en los asuntos de orden penal, laboral, tratándose de trabajadores, así como de los derechos agrarios de núcleos ejidales y comunales, o se trate de aquellas personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para promover el juicio de amparo, pues no se puede prevenir dicha deficiencia cuando el quejoso omite formularlos, pues así lo ha determinado el Poder Judicial de la Federación al disponer mediante la tesis aislada con registro digital 25.000 4611, correspondiente a la séptima época y proveniente del primer tribunal colegiado en materia del primer circuito, que cuando una pretendida demanda es absolutamente vacía en lo sustancial, es decir, en los conceptos de violación, de manera que no contiene en lo absoluto mención de los actos reclamados, ni de autoridades responsables, ni expresión de los conceptos de violación, así sea en forma rudimentaria o deficiente, no puede decirse que sea una demanda oscura o irregular, ni se puede hablar de aclaración de la misma, sino que tendría que hablarse de una verdadera ampliación, más aún reformulación básica de la pretendida demanda inicial, y que debe concluirse que el juez no está obligado a mandarla a subsanar, ni la parte quejosa puede hacerlo en ningún caso, fuera de los casos previstos en los artículos 21 y 22 de la ley de amparo. Obviamente nos está hablando de la ley abrogada de 1936 y que actualmente serían los artículos 15 y 109 de la ley de amparo. Sin embargo, esta tesis, aunque fue emitida bajo la anterior legislación, sigue estando vigente, y al efecto considero pertinente analizar el contenido de la tesis de referencia. Demanda de amparo oscura o irregular, aclaración y desechamiento. Dice el artículo 146 de la ley de amparo, en este caso sería actualmente el artículo 108, dice, establece, no, perdón, sería el 113, establece que cuando el juez encuentre alguna irregularidad en la demanda o que se ha omitido alguno de los requisitos señalados en el artículo 116, ahora sí actualmente sería el 108, o que no se ha señalado con precisión el acto reclamado, deberá mandar a llenar los requisitos omitidos o hacer las aclaraciones correspondientes. Pero es claro que por ello procede cuando la demanda presentada satisface los requisitos sustanciales
para ser considerada como una demanda básicamente viable, de manera que solo requiere la aclaración de oscuridades u omisiones formales o de naturaleza secundaria o relativa a omisiones que en alguna forma resultan excusables. Pero cuando una pretendida demanda es absolutamente vacía en lo sustancial, de manera que no contiene en lo absoluto mención de los actos reclamados, ni de las autoridades responsables, ni expresión de conceptos de violación, así sea en forma rudimentaria o deficiente, no puede decirse que sea una demanda oscura o irregular, ni puede hablar de aclaración de la misma, sino que tendría que hablarse de una verdadera ampliación, más aún una reformulación básica de la pretendida demanda inicial, y debe concluirse que el juez no está obligado a mandarla a subsanar, ni la parte quejosa puede hacerlo, y en ningún caso fuera del término de los que refieren los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, y en estos casos se puede desechar de plano esa pretendida demanda con base en lo dispuesto en los artículos 73, fracción 12 y 18, 116 y 145 de la Ley de Amparo. Es por eso que cuando a mis alumnos les dejo ejercicios prácticos y recurren a sus audiencias, a sus demandas de machote de internet, las cuales carecen de conceptos de violación, de antecedentes del acto reclamado, no me precisan los actos que reclaman de cada una de las autoridades responsables, pues normalmente lo que le corresponde a ese tipo de escritos, pues es un acuerdo de desechamiento de la demanda, dado que son elementos esenciales o indispensables y consecuentemente no pueden subsanarse. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video. Desde luego todavía nos falta por analizar lo concerniente al auto de desechamiento de la demanda de amparo indirecto, y con eso estaríamos concluyendo lo relativo a los diversos autos que pueden recaer al escrito inicial de demanda. Sin más que comentar por el momento, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.